En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar allí con nosotros, acompañarnos siempre, todas las mañanas, en esta primera emisión del Noticiero de Televen, siempre bien temprano después del himno nacional. Compartiremos de seguida con ustedes las noticias más importantes. Iniciamos con nuestro resumen habitual, luego la presentación de los titulares de prensa nacional, regional e internacional y el desarrollo de la primera emisión con respectivos segmentos y luego los trabajos, los reportajes, el seguimiento informativo que mantenemos siempre, no solamente en esta, sino en otras emisiones del Noticiero de Televen. Bueno, importante siempre, y lo decimos con mucho orgullo, agradecerles esa audiencia que es muy sólida, es muy amplia, y también ese vínculo permanente que establecen ustedes a diario a través de la red social Instagram. Por allí nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias sobre servicios públicos, esto es muy importante, y desde luego, pues esos saludos tan cordiales, no solamente en Venezuela, sino también los saludos internacionales que nos envían. La dirección de la red social Instagram es _noticiero Televen. Bueno, amplitud, digamos, en el volumen de noticias que existe, porque son muchas. Esta agenda del día miércoles 10 de diciembre está bastante repleta de noticias y comenzaremos entonces de inmediato a precisar los detalles más importantes en este resumen y luego el desarrollo como tal con las explicaciones y otros elementos que se suman a los relatos. Bueno, vamos con esto. Ayer el tema económico pues jugó relieve dentro de la agenda oficial. Ayer pues hubo una presentación en el Consejo de Economía Productiva, en vínculo también con el Consejo de Economía Nacional. Se hizo un repaso sobre el desenvolvimiento económico del país. La versión oficial es que sigue creciendo a pesar de las dificultades la economía venezolana. Estuvieron representantes del sector empresarial, en fin, y entonces allí se comprometió Nicolás Maduro y además solicitó, exigió, ordenó pues a los factores que manejan la estructura de la agilización de los procesos, esos procesos burocráticos que a veces se hacen tan engorrosos, a que aceleren, sobre todo el establecimiento de una taquilla única para promover las exportaciones de productos venezolanos, dio un plazo de 3 meses para que se ponga en forma y entre en vigencia esta taquilla única para agilizar todos esos procesos, para darle mayor fuerza a la economía interna y realmente, según decía o se interpretaba, proceder de una manera mucho más ágil a la sustitución de importaciones. Hablaba que casi el 90% de los productos que se expenden en los anaqueles son de factura nacional, en fin, en otros casos el 80%. Bueno, y habló de darle empuje, darle impulso a la empresa privada, incorporándose esta dentro de este proceso de dinamización de la economía. Bueno, son planteamientos que hizo allí y bueno, en el marco pues de la inquietud y la incertidumbre que existe con este tema de política internacional, pues que también a ello se refirió Maduro, de política internacional que mantiene por momentos en vilo, pues a buena parte del sector económico también del país, a la espera de cualquier circunstancia que pueda surgir que pudiese afectar el desenvolvimiento, pues, económico como tal. Pero bueno, eso en términos generales. Vamos a profundizar, por supuesto, en el desarrollo de esta primera emisión mayores detalles sobre lo que fue esa intervención de Maduro y las promesas que allí surgieron para tratar de darle mayor fuerza a la economía venezolana hacia el año 2026. Pero sobre política internacional, que ya lo mencionaba, ayer ocurrieron, pues, más bien ocurrieron, diría, se repitieron nuevos discursos dentro de la misma línea de lo que pudiera pasar, sin definiciones, sin precisión. Y esto lo hacía, pues, Donald Trump,
quien volvía otra vez a hablar del tema. Es recurrente si evaluamos las intervenciones de Trump y otros voceros del gobierno en los últimos, yo diría, en las últimas semanas o incluso desde el mes de septiembre hacia acá. Es más o menos dentro de la misma línea, no ha cambiado mucho el rumbo de lo que es la nomenclatura, de la precisión o los códigos que se utilizan para expresar lo que ellos quieren decir, que al final de cuentas deja siempre un margen muy grande de dudas. Lo cierto es que volvió Trump con la historia de que probablemente en algún momento, sin definir cuál territorio continental, se registrarían algunos ataques terrestres en la búsqueda de cabecillas o responsables de promover el narcotráfico y de además darle aliento a las bandas narcoterroristas o narcocriminales. No quiso hablar, decía, no voy a mencionar. Ya desde el domingo en una entrevista asomaba algo en este sentido, un medio de comunicación internacional. Ayer en un acto hablaba nuevamente de esto. Van a producirse, pueden surgir, no voy a decir cuándo, no voy a hablar de esto, pero es lo que más o menos asomaba. También se reseña internacionalmente un movimiento aéreo significativo cercano al Golfo de Venezuela. No hay una versión, por lo menos, o respuesta oficial del gobierno venezolano sobre esto. Aviones Hornet F-18, los llamados avispones, habrían volado cerca del Golfo de Venezuela. También se habló de la presencia en aguas del Caribe, muy cercano a las aguas marítimas venezolanas, a las aguas continentales del país, de un dron, en fin. Se ha dicho esto y se ha reseñado en prensa internacional, se ha ubicado en medios de comunicación social internacionales y en portales de Internet. Mientras tanto, el ministro de la Defensa respondía no directamente a esa movilización porque no hizo cita de ello, a esa movilización aérea, digo, pero sí hablaba de que están preparados para responder, están preparados para enfrentarse a cualquier contingencia, a dar la cara y a pelear en esta misma, frente a cualquier agresión contra el territorio venezolano, a responder frente a cualquier agresión que surja, ¿no?, con determinación, decía el ministro de la Defensa. A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofrecía declaraciones y en una intervención pública dentro de la misma línea, que no haya dudas que se responderá con certeza a cualquier agresión al territorio venezolano, que se va a pelear si hay alguna agresión, decía el presidente de la Asamblea Nacional. Eso más o menos en términos generales se manejaba. O se decía dentro de estas intervenciones abiertas que recogen, además, como reseñan los medios de comunicación social nacionales e internacionales. Pero hay otros temas. Ya que mencionábamos la Asamblea Nacional, nos encontramos con que ayer se discutió de este tema, pero también se habló del papel de la Corte Penal Internacional. Y se anunciaba que para este próximo jueves, es decir, mañana, habrá de aprobarse un proyecto de ley que pues separa a Venezuela del llamado Estatuto de Roma, que es lo que le adhiere a la Corte Penal Internacional. Hubo ataques contra la Corte Penal Internacional, el propio Jorge Rodríguez asumió la responsabilidad en este sentido, dijo que eran un grupo de inútiles que manejaban la política del vasallaje, que respondían a los intereses de los Estados Unidos o otros intereses internacionales, y que por lo tanto, preparando el camino, pues Venezuela se va a separar una vez que se apruebe esta ley mañana jueves en la sesión de la Asamblea Nacional. Fue bastante severo en este sentido y bueno, habló de una serie de situaciones y del papel que ha jugado, la indiferencia frente al tema del Caribe, frente a los ataques contra lanchas que presumiblemente, de acuerdo a la versión de los Estados Unidos, trasladaban drogas, que se han producido asesinatos, que no hay un pronunciamiento sobre el debido proceso, sobre el Estado de Derecho, en fin, eso en términos generales manejaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, otros temas también que destacan en la agenda. Atención con esto, información sobre los vuelos aéreos comerciales. Primero, la línea Turpial Airlines anuncia 2 frecuencias más, no hacia Colombia, que va a haber 5, de acuerdo a la la coordinación que hubo con la Aeronáutica Civil del vecino país, sino que va a haber también Turpial Airlines partiendo de Valencia, Estado Carabobo, que es su base de operaciones, hacia Panamá. 2 vuelos
semanales, lunes y miércoles. Esto básicamente para, bueno, personas que deseen viajar y seguramente hacer pues punto de contacto o hacia otros destinos tendrán esta posibilidad saliendo desde Valencia a través de Turpial Airlines. Mientras tanto, IATA, la organización internacional que agrupa a la aviación comercial, pues mostraba su preocupación por la delicada circunstancia que se está viviendo en Venezuela, que perdió la conexión con las rutas, no con las rutas, con líneas aéreas internacionales, solamente están volando las nacionales, y esto, de acuerdo al criterio de IATA, tiene que manejarse con prontitud, porque Venezuela va a quedar aislada. Es lo que se sugiere de la declaración del vocero de la IATA, y en este caso habla de tener la posibilidad de dialogar, de conversar para restituir pues, el servicio de estas líneas aéreas internacionales que se han desconectado, bueno, por la decisión que anunciaba, o por la advertencia, más que decisión, por la advertencia que anunciaba la Dirección de Aviación Federal de los Estados Unidos, más Europa en alerta, más lo que señalaba la Agencia Aérea de España, en fin, de Aeronáutica de España, por el temor de que el espacio aéreo venezolano puede haberse involucrado en una situación de peligro, ¿no? Bueno, IATA dice a conversar, a dialogar, a entenderse y restituir esos servicios aéreos. También, aparte de lo de Turpial Airlines, se conoce lo siguiente para los interesados, que son muchos. Por cierto, IATA decía que son aproximadamente 6.000 pasajeros que quedan varados en España por esa desconexión, 2.000 en Bogotá y 1.500 también en otros, 2.000 desde Panamá y 1.500 desde Bogotá. Entonces, esto está complicando aún más las cosas. Decía que también estas líneas aéreas europeas que volaban con frecuencia a Venezuela, Air Europa y Plus Ultra, han dicho que van a mantener la suspensión de sus vuelos, en el caso de Air Europa hasta el 19 de diciembre, y en el caso de Plus Ultra hasta el 31. Lo que pasa es que la licencia les fue retirada. Seguramente habrá conversaciones para el retorno, sin duda alguna, porque son muchísimos, son miles de pasajeros que han quedado en una situación de incertidumbre, ¿no? Dicen que pudieran, en todo caso, pues esperar una respuesta, pero están suspendidas. Pero acuérdense que la revocatoria de la concesión lo tomó como iniciativa el Estado venezolano. A los viajeros de láser, atención con esto, que tienen pautado seguramente vuelos a partir de hoy 10 de diciembre hasta el 31, y los rezagados también lo van a hacer vía Cartagena de Indias. Tienen que pagar ese pasaje, los usuarios de Maiquetía a Cartagena de Indias. Si es de un solo trayecto, 250, si es ida y vuelta, $450. Eso para la clase económica. Para la clase ejecutiva, si es un solo trayecto, $350 y $700 si es ida y vuelta. Tienen que cobrar ese pasaje porque es una ruta nueva. Necesariamente informaba Láser a través de la red social Instagram. Bueno, otras noticias. Alegría. Venezuela recibe con regocijo que la UNESCO haya decidido, primero recibió la postulación y luego la integró como tal para declarar el joropo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Hay alegría y entusiasmo en ese sentido. Seguramente habrá alguna información adicional y detalles y muy probablemente se organicen actos para celebrar esto del joropo, no solamente por su música como tal, sino lo que encierra culturalmente, es el argumento de la UNESCO. Eso se aprobó ayer en Nueva Delhi. Información importante sobre salarios mínimos. Bueno, con la tasa a la que cerró el dólar ayer, frente al bolívar, 262,10, el salario mínimo de 130 bolívares por mes se convierte en 0,50 centavos de dólar. No se sube el salario mínimo desde marzo del año 2022. Es decir, ese salario mínimo, esos 130 bolívares para el día de hoy, 10 de diciembre, son 0,50 centavos de dólar. Imagínense lo que eso significa para el poder adquisitivo y qué se puede comprar con esto. Otra información importante en lo nacional es que en segunda discusión se aprobó ayer en la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto y endeudamiento del año 2026. Más de 19.900 millones de dólares, porque si lo llevamos digamos a
a lo que es la operación del bolívar como tal, pues eso significa más de 5 billones de bolívares. Notas internacionales. Bueno, la situación de Honduras, tremenda. El candidato de Tito Ufara, era un apellido un tanto complicado. Bueno, aparece con el 99% de las actas ganando con un poco de mayor ventaja frente a Salvador Nasralla, quien ayer mismo, el segundo del Partido Liberal, también una organización política conservadora, denunciaba fraude. Y la presidenta Xiomara Castro, cuya candidata llegó muy lejos, con 19% nada más de los votos, denunciaba interferencia internacional, posibilidad de fraude e injerencia de Donald Trump en el proceso. También tenemos que internacionalmente el presidente de Ucrania estuvo de visita en Italia, se reunió con Giorgia Meloni, la primera ministra, para hablar de la situación, hablar de un plan de paz europeo también, y se reunió con el Papa León XIV, quien por cierto dijo públicamente que sería incongruente un plan de paz para Ucrania donde no interviniera Europa. Vamos con deportes. Bueno, escándalo en el fútbol argentino y desde luego también con repercusiones al fútbol mundial. Fueron allanadas las oficinas de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA. Hay un problema por allí de sospechas o indicios de blanqueo de capitales a través de una entidad financiera. También allanadas las oficinas de equipos de primera y segunda división, de primera división entre ellos Racing, San Lorenzo de Almagro e Independiente también. Esta empresa Surfinanzas, creo que es el nombre, esta empresa pues que se mueve en el mundo de la banca, hacían y patrocinaba pues a través de estos equipos y a través de la Asociación de Fútbol Argentino, patrocinaba espacios de publicidad, pero aparte de todo eso se sospecha que era una forma de blanquear capitales, de lavar dinero. Más de fútbol. Bueno, ayer hubo partidos de la fase de liga de la UEFA Champions, de la Liga de Campeones. Gana el Barcelona, pierde el Chelsea con el Atalanta de Italia, gana el Bayern, en fin, gana el Liverpool en último momento también, en un partido muy disputado. Hay una serie de juegos que se realizaron ayer, que seguramente en la sección de deportes tendrán los detalles. Hoy hay juegos importantes también, un segundo día de fase de ligas. El que llama la atención mayormente es el que se va a realizar en el Santiago Bernabéu entre Manchester City y Real Madrid, sobre todo por la situación en que se encuentra internamente el Real Madrid, con fragilidad, con supuestos problemas en el vestuario y también con algunos contratiempos con el director técnico Xabi Alonso. Algunos dicen que este será el partido decisivo. No hay buenos augurios para el resultado, en este caso para el Real Madrid también. Bueno, juegan otros equipos también importantes de las ligas europeas y sobre esto también seguramente habrá algún tipo de mención o reseña en el espacio que dedicamos a los deportes. Y habrá más, sin duda alguna. Bueno, recordándoles a todos ustedes cuál es la dirección de la red social Instagram para que participen y envíen sus mensajes, _noticiero Televen. Ya vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y siempre pues un pequeño acopio de lo que ustedes nos van enviando a través de esta red social. Así que les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que preparamos, como siempre, con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Mitad de semana ya. Sí, señor. Llegamos al ombligo de la semana, el día miércoles. Bueno, de este lado listo, como siempre, para iniciar esa revisión de los diarios de circulación nacional, regional e internacional. Por supuesto, saludando a quienes están en sintonía de nuestra primera emisión a través de nuestra señal abierta que llega a todo el país. También a quienes lo hacen con nuestra aplicación Televen Stream, quienes están en sintonía también de esta transmisión en nuestra cuenta en Instagram, el _Televen, y por supuesto nuestro canal en YouTube, Televen TV, que es la otra opción que tenemos para que usted pueda disfrutar no solamente de la primera emisión, sino de toda la programación de Televen. Este miércoles está repleto de noticias, así que le decimos al señor director que ruede coletilla. Pase usted. Gracias.
Iniciamos la revisión de diarios que circulan a nivel nacional con la portada del periódico 2001. Está dedicada en su totalidad a esa manifestación folclórica venezolana que fue reconocida por la UNESCO. El joropo, ahora criollo y universal. La UNESCO inscribió a esta manifestación cultural venezolana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El presidente Maduro celebró el anuncio y bueno, y ahí tienen a unas parejas bailando el joropo. ¿Usted sabe bailar joropo? No mucho, pero tocará aprender. Así es, bueno, en el colegio siempre los actos llevaban algo de joropo. Es verdad. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos titulan: Maduro ordena plan económico para simplificar trámites. El sumario de la nota ofrece los detalles. Dice que el mandatario ordenó al equipo económico elaborar un plan para lograr un Estado eficiente en materia de crecimiento. También es titular de esta portada del Universal el siguiente. Dice: Asamblea Nacional aprueba leyes de presupuesto y de endeudamiento 2026. El presupuesto aprobado es de 5.022.785.870. Más abajo tenemos: Jorge Rodríguez dice a Estados Unidos: no pudieron ni podrán con nosotros. Dice la nota que el presidente de la Asamblea Nacional denunció este martes las constantes agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, el Caribe y el resto de la región latinoamericana. En este mismo tema, declaraciones del canciller Iván Gil: amenazas en el Caribe solo buscan doblegar al pueblo. El canciller venezolano alertó que la escalada de fricciones geopolíticas en el Caribe no solo pone en peligro a Venezuela, sino que constituye, y esto es una cita textual, abro comillas, una amenaza directa para toda América Latina y los pueblos soberanos del mundo, cierro comillas. También tenemos en esta portada fotografía con esta noticia que se va a conocer el día de ayer: joropo es patrimonio de la humanidad. También en esta portada, Irán reitera apoyo incondicional a Venezuela ante acciones militares. Amigos, vamos ahora con una nota que está en el portal del diario Últimas Noticias. Lamentable, fallece mujer de 72 años tras explosión por presunta fuga de gas en Maiquetía. Vamos a revisar el contenido de esta noticia. La víctima fue identificada como Lourdes Mildred Rosas, de profesión costurera. Ella quedó atrapada dentro de su vivienda tras la deflagración registrada aproximadamente a las 6 de la mañana. De acuerdo con testimonios de vecinos, en horas previas al suceso se percibía olor a gas en el piso. Minutos después se produjo una fuerte explosión que sacudió la estructura del edificio, ocasionó la rotura de ventanas y generó un incendio que se propagó a apartamentos colindantes. Los residentes se evacuaron en medio del humo y los escombros. También se informa que el edificio cuenta con suministro de gas directo por tubería, además del uso de bombonas en algunos apartamentos. Sobre este aspecto, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el origen de la fuga que provocó la explosión. El incendio afectó a un total de 15 viviendas con daños que incluyen ventanales destruidos, afectación estructural, instalaciones eléctricas comprometidas y pérdidas por humo y agua. Varias familias fueron desalojadas de manera preventiva mientras se realizan evaluaciones técnicas. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario Meridiano. Saben, es especialista en la materia deportiva. Hablan de pelota criolla, tiburones por la revancha, dice el principal titular con fotografía, y el sumario reseña que los guairistas necesitan emerger del fondo de la tabla para extender su vida hasta enero, pero chocan contra los Tigres, que vienen de ganarle el domingo. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Un nuevo estudio sugiere que reducir el uso de Instagram y TikTok mejora los síntomas de depresión y ansiedad en los jóvenes. La investigación, que fue publicada en la revista JAMA Network Open, contó con la participación de 373 personas de entre 18 y 24 años. Se basó en hacerles seguimiento por 2 semanas para establecer patrones digitales y emocionales antes de dejarlos sin el uso del celular.
Posteriormente, de manera voluntaria, estuvieron una semana de desintoxicación en que se les pidió reducir su uso a 4 plataformas digitales principales como Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Tras analizar los resultados, los investigadores encontraron que de los 295 jóvenes que completaron la intervención, los síntomas depresivos descendieron 24,8%, mientras que la ansiedad se redujo 16,1%. El ensayo también arrojó una reducción del 14,5% para el insomnio. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Anzoátegui con la portada digital del diario El Tiempo. Ellos titulan 4 detenidos y centros logísticos de drogas destruidos en una operación en Venezuela. Se ofrecen detalles, por supuesto, en la nota. Dice que esto fue el resultado de una operación militar en el estado Zulia, informó este martes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. En un mensaje en Telegram, el jefe militar informó que durante labores de patrullaje lacustre en el río Catatumbo, una unidad de reacción rápida de la FAM hizo labores operativas que llevaron a la detención de 4 personas. Asimismo, reportó la destrucción de 3 estructuras en los predios El Amparo, Los Mangos y Las Laras, que afirmó eran utilizados como centros logísticos para el tráfico ilícito de drogas. De igual forma, indicó que los uniformados identificaron una pista clandestina de aterrizaje y localizaron, además destruyeron, un astillero clandestino que, según la información oficial, era utilizado para reparar y construir embarcaciones para el transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Vamos ahora a revisar el periódico Nuevo Día del Estado Falcón. Titular principal: firman protocolo para impulsar exportaciones no petroleras. El jefe de Estado firmó el protocolo unificado para las exportaciones no petroleras, postales y actividades conexas, que apoyará la tarea de simplificar varios de los trámites que se imponen al empresariado nacional. Con gráfica nos dicen: orgullo nacional, el joropo venezolano fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en sus siglas. También en esta portada leemos: reencuentro tras rescate. La comunidad pesquera de Amuay, en el municipio Los Taques del estado Falcón, celebró el regreso seguro de 4 de sus hombres de mar luego de intensas labores de los órganos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que lograron culminar exitosamente con el rescate. Alarma en Europa: países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón están enfrentando una ola de contagios que ha sorprendido por su volumen y rapidez de la variante H3N2. Vamos a ver qué trae en su portada digital el diario Primicia, que circula en Bolívar. Destacan una buena noticia en esta portada. Tienen fotografía: guayanés logra plata por segundo año en Olimpiadas de Matemáticas. Dice la nota que el joven guayanés Ibrahim Rawan, estudiante del Loyola Gumila, conquistó la medalla de plata por segundo año consecutivo en las Olimpiadas de Matemáticas, categoría 7º a 9º grado, sumando otra presea para el país. También tenemos esta información que tiene que ver con la fuente sucesos. Incendio en Palo Grande deja solo pérdidas materiales. Reseña la nota que un incendio cerca del peaje de Palo Grande San Félix afectó 3 negocios, incluyendo 2 usados para almacenar combustible. Tras 2 horas, las llamas fueron sofocadas. Solo hubo pérdidas materiales. El alcalde Yanni Alonso se presentó en el sitio y advirtió que no permitirá la venta clandestina de gasolina en la zona. También tenemos en esta portada otro suceso muy lamentable. Dice: abandonan a bebé en campo de fútbol en Barinas. En el tema internacional, al menos 33 heridos en terremoto de Japón. Bueno, amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Ya venimos.
Meta, la empresa detrás de WhatsApp, acaba de imponer una medida drástica. A partir de ahora ya no se permite usar inteligencia artificial externa como ChatGPT o Copilot dentro de la aplicación de mensajería. La decisión busca oficialmente proteger la privacidad de los usuarios. Meta quiere centralizar todas las funciones de IA en su propio ecosistema de Meta AI para limitar riesgos y evitar que terceros accedan a datos sensibles a través de integraciones no controladas. Existe otro factor clave: la estabilidad de la plataforma. El uso intensivo de modelos avanzados como ChatGPT genera un volumen masivo de datos que satura la infraestructura de WhatsApp, afectando la velocidad y la calidad del servicio para millones. Más allá de lo técnico, esta es una clara jugada de mercado. Meta busca unificar la experiencia de IA y asegurarse de que el único asistente de uso libre dentro de WhatsApp sea su propio producto. La lucha por dominar el terreno de la inteligencia artificial está más intensa que nunca. Ricardo Rath, Televen. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. En Argentina tenemos la portada del periódico El Día, que nos dice en una de sus notas lo siguiente: clubes y la AFA en la mira por lavado de dinero. Señala la información que hubo 33 allanamientos en forma simultánea en la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, y en 18 clubes. Investigan el presunto lavado de dinero de la financiera de Ariel Vallejo vinculado a Claudio Chiquitapia. Bien, veamos qué trae el diario La Razón, que circula en España. Abren con un caso que acapara la atención en este país. El titular es el siguiente: condenan a fiscal general. El Tribunal Supremo apunta a un borrado coordinado con Moncloa. Dice parte de la nota que vincula la eliminación de García Ortiz de sus mensajes con el borrado por otros cargos públicos. La sala señala que coincidió con el que hizo la entonces asesora de Moncloa, Sánchez Acera. Vamos ahora con Prensa Libre de Guatemala. El titular principal la mañana de hoy nos informa: México confirma 2 incursiones en la frontera. Sumario: mientras país vecino envía a su ejército al límite con Guatemala, autoridades nacionales dan cuenta de 6 muertos en Huehuetenango y San Marcos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 26. ¿Qué hay de Maturín? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Mérida, parcialmente nublado. Temperatura mínima, escuche esto, 6 grados centígrados, qué frío, y la máxima 24. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Como siempre, saludamos a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, pero hoy nos vamos directo a la cajita de preguntas a ver qué mensajes han llegado a la misma. Tenemos el primer mensaje de ellos, lo envía Manuel Enrique López desde Maturín y acá dice: feliz de levantarse bien temprano y enterarse de las noticias más relevantes de Venezuela y el resto del mundo. Gracias, Televen. Por acá nos envían otro mensaje, en este caso desde Ciudad Guayana. Los buenos días. Desde Cúcuta, Colombia, en el norte de Santander, también están en sintonía de esta primera emisión, y el señor César Mendoza nos envía este mensaje también del estado Monagas. Bien, agradecemos todos esos mensajes que hacen llegar desde el interior y también desde el exterior de nuestro país. Por supuesto, los recibimos con mucho agradecimiento, con mucho respeto. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte?
Bueno, hay importantes informaciones. En este caso, atención usuarios del transporte público, muy pendientes porque hay por allí situaciones que pueden generar inquietud. También una reseña sobre lo que fue pues aceptar, lo hizo la UNESCO, el joropo como patrimonio cultural inmaterial. Y hay más en esta primera emisión. Comencemos con lo del transporte público. Sector transporte exige a las autoridades nacionales el incremento del pasaje a más de 100 bolívares. Nuestro compañero Manuel da Silva con los detalles. Esto apegado al cambio dólar-bolívar, ¿no? En el estado de Aragua, lamentablemente, murió la cría, una de las crías de león blanco en el zoológico de Las Delicias. Nuestro corresponsal en la entidad, Edgardo Navas, pues nos ofrecerá la información. Lo que mencionaba del joropo, bueno, este martes se declaró al joropo venezolano como patrimonio cultural inmaterial y repasaremos en un trabajo de nuestro compañero Jonathan Cárdenas cómo esta expresión cultural se disfruta y vive todos los días del año. Noticias internacionales. Estados Unidos sancionó a red acusada de reclutar militares colombianos para entrenar soldados que irían a luchar a la guerra en Sudán. En el espacio de la entrevista estaremos hablando de economía nuevamente, esta vez con Richard Urjueta, presidente de la Cámara de Comercio Venezolana, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CAVECOM, esa es su nomenclatura. Bueno, y en la actual, el actor Sylvester Stallone genera preocupación a sus fans por su última aparición pública. Bueno, la invitación de costumbre. Nos esperan un momentito, hacemos una breve pausa, como siempre a esta hora, y al retorno tendrán las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días. Buenos días, Carlos, un gusto saludarte. Buenos días, Gaudí. Ricardo, como siempre, un placer acompañarlos en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días para ustedes. Hoy es 10 de diciembre y el 10 de diciembre, fecha importante, se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. 2 años más tarde, en 1950, la Asamblea General lo proclamó oficialmente el 10 de diciembre. Este documento histórico promueve la igualdad de todos los seres humanos, sin importar nacionalidad, género, sexo, religión o cualquier otra característica. Con esto, como siempre, hacemos una pequeña pausa para publicidad. Más adelante, Australia aprueba ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esto y más en minutos. Continuamos con las noticias. Durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el decreto que establece el protocolo unificado para las exportaciones no petroleras, postales y actividades conexas. Y procedo en este acto del Consejo Nacional de Economía a afirmarlo como paso fundamental en la dirección para lograr un Estado eficaz, eficiente. No hay razón para no tener un Estado más eficaz en materia económica. No hay razón. El primer mandatario nacional indicó que se ha elevado la capacidad de compra del venezolano al tiempo que abogó por la producción nacional. Un sobrecalentamiento tan poderoso del comercio nacional si no hubiera capacidad de compra de la población venezolana, y ese es el segundo elemento. Ahora, ese mercado interno que se ha fortalecido por sus propios medios, hay que ofrecerle producto nacional. El presidente Maduro aplaudió las movilizaciones realizadas en Oslo, en Noruega, en apoyo al gobierno venezolano y en rechazo a las intervenciones extranjeras en América Latina. También pusieron afiches por toda la ciudad, no al Nobel sangriento. No sé de qué hablan porque yo en esos temas no me meto. Tengo mucho trabajo. El primer mandatario nacional incorporó el transporte como el motor número 14 dentro de los motores de la economía a fin de impulsar el desarrollo nacional. El Ejecutivo venezolano proyecta que el Producto Interno Bruto cierre el año con un crecimiento de hasta 9%, superando la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La Asamblea Nacional sancionó el proyecto de ley de presupuesto y la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2026. El primer vicepresidente del Poder Legislativo, Pedro Infante, resaltó que este presupuesto, que supera los 5 billones de bolívares, está en sintonía con las necesidades del país y estimulará la producción del próximo año. Por otro lado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que el país retira su participación en la Corte Penal Internacional tras cuestionar la inacción del tribunal ante la situación en Gaza, así como el despliegue militar estadounidense y los ataques a lanchas en el Caribe. Y hace 4 meses el Mar Caribe es un campo de horror. Más de 80 personas han sido asesinadas, exterminados, pulverizados por la acción de armas letales de acción militar. No estamos discutiendo, ni es el punto a discutir, si este cometió un delito o no cometió un delito. Puede o no haber cometido un delito. El problema es que, en principio, la inocencia se presume. En segundo lugar, ¿dónde está la acción judicial que permita a un estamento de acción punitiva, militar o policial, exterminar con explosivos personas que vayan en una lancha? En este sentido, la Asamblea Nacional prevé sancionar este jueves 11 de diciembre el proyecto de ley en defensa de Palestina y la humanidad para derogar la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, instó a la Fuerza Armada Nacional a analizar las nuevas intenciones del gobierno de Estados Unidos ante lo que señala como pretensiones para dominar a nuestro país. Con el mismo despliegue aeronaval militar allí en el Caribe, intimidando los pueblos del Caribe y Latinoamérica, con esas mismas herramientas imperialistas se pretende nuevamente someter a los pueblos latinoamericanos y caribeños como una parte del territorio de los Estados Unidos para seguir extrayendo y controlando políticamente y extrayendo las riquezas que yacen en estas tierras. Padrino López reafirmó el compromiso del Ejército Nacional en la defensa de la soberanía del país, esto durante una actividad con motivo del aniversario 201 de la batalla de Ayacucho y los 123 años de la proclama de Cipriano Castro. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 4 sujetos fueron detenidos en operativo antidrogas en el estado Zulia. Esto y más en minutos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, busca asegurar un diálogo que permita al sector tomar mejores decisiones en torno a los vuelos hacia Venezuela. El vicepresidente de la asociación, Peter Cerdá, expresó que la suspensión de vuelos hacia nuestro país representa una situación delicada, por lo que intentan buscar soluciones. En ese sentido, advirtió que el impacto para Venezuela es importante por quedarse sin operaciones de aerolíneas extranjeras tras las cancelaciones de las últimas semanas. Cerdá también resaltó que hay una gran concentración de venezolanos en Europa, donde la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales y económicos. Entre tanto, la aerolínea venezolana Turpial Airlines anunció una nueva conexión internacional con vuelos a Panamá a partir del 15 de diciembre. A través de sus redes sociales, Turpial detalló que esta ruta tendrá 2 vuelos semanales, Valencia, Ciudad de Panamá, Valencia, lunes y miércoles. Esta nueva ruta se suma a las anunciadas ya la semana pasada desde Valencia hasta Bogotá y Medellín. Funcionan estas rutas como solución a los pasajeros que se han visto afectados por la suspensión de operaciones en aerolíneas internacionales.
Y el sector de transporte del país exigió a las autoridades un incremento urgente en la tarifa mínima del pasaje urbano a más de 100 bolívares. El gremio argumenta que el monto vigente de 40 bolívares es insostenible debido al impacto constante de la inflación que afecta la operatividad de las unidades. Según información del gremio, el 50% de la flota vehicular se encuentra paralizada debido a la falta de mantenimiento o repuestos, ya que a juicio de los conductores el actual monto del pasaje no le es suficiente para poder costear los insumos necesarios para su operatividad. Estamos pidiendo 0,50 centavos de dólar, eso supera los 100 bolívares, pero está la mesa de tarifa, tenemos que activar la mesa de tarifa, nosotros no vamos a ser arbitrarios, no vamos a salir mañana o pasado mañana a cobrar una tarifa que no esté dentro del marco de la ley, ¿sí? Pero queremos que las autoridades se aboquen a solucionar esto. Vuelvo y repito, hay una gran preocupación por la falta de unidades, por la tarifa tan baja que tenemos. Señores, cada día salimos a trabajar a pérdida. La exigencia histórica del sector es que el costo del pasaje se ancle al tipo de cambio oficial del dólar, proponiendo una tarifa equivalente a 50 centavos y que se vaya actualizando mensualmente, buscando proteger la capacidad operativa del sector frente a la fluctuación inflacionaria, asegurando ingresos estables que permitan cubrir los altos costos de mantenimiento. Sobre los 500, 600 dólares. Ahora el mantenimiento correctivo, cambio de banda, cambio de cualquier aparato mecánico, se incrementa más el costo operativo de la misma. Una unidad de esa no está produciendo ni 20 dólares al día. A esto también se le suma otra realidad y es que el venezolano tampoco ha percibido un nuevo ajuste de lo que es el sueldo mínimo desde hace más de 2 años y se les hace difícil poder costear un posible aumento del pasaje. Manuel da Silva, Televen. El aumento del pasaje en diversas rutas de transporte público en el estado de Aragua ha generado disconformidad entre los usuarios. Denuncian que no existe una gaceta oficial que valide estos incrementos. El pasaje urbano fue fijado por algunos transportistas en 80 bolívares, mientras que las rutas suburbanas comenzaron a solicitar 90 bolívares, generando molestias y reclamos entre los pasajeros. Nosotros no estamos de acuerdo porque es algo que es arbitrario, pues. Por ejemplo, ahorita me sucedió, fui a pagué el precio que tenía el pasaje, porque no sabía y lo hice mal y entonces el señor se molestó. Pues sí nos afecta porque sabes que todos trabajamos, o la mayoría trabajamos bajo un sueldo mínimo, pues que tiene rato pues anclado pues en un solo sueldo, pues, un solo sustento y bueno, imagínate. Está establecido, no está en gaceta porque ellos tienen su cuestión en la camioneta, pero no hay una gaceta que diga el número de gaceta que corresponda, que sí realmente está aprobado. Bueno, si no hay algo completamente que diga realmente que subió, había que aumentar el pasaje, entonces no se debería realizar, principalmente porque nosotros somos estudiantes y se nos hace un poco difícil. Antes estábamos pagando 30 bolívares, por ahorita nos subió el precio, estamos pagando hasta 50, 60 bolívares. Y bueno, nosotros no trabajamos como tal, somos estudiantes, pues entonces si no, nos pega bastante. Aseveraron que esto les afecta directamente a su economía y que sus ingresos mensuales en muchos casos se quedan en su totalidad en el pago del transporte público. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. A otro tema, 4 hombres presuntamente vinculados al narcotráfico fueron aprehendidos en el estado Zulia durante un operativo en el que destruyeron 3 centros logísticos para el tráfico de sustancias ilícitas. Las autoridades encontraron una pista clandestina, incautaron 10 armas de fuego tipo escopeta, 3 embarcaciones, 4 motocicletas, un GPS, materiales y repuestos. También diversos productos químicos y 2.000 litros de combustible. Además, destruyeron una máquina tipo excavadora, 2 tractores y un astillero clandestino. En otro punto de nuestro territorio, efectivos de la Guardia Nacional incautaron 63 kilogramos de cocaína en el estado Mérida. La droga, dispuesta en 57 envoltorios, fue encontrada en la caja de herramientas de un camión de carga y en un vehículo particular donde viajaban 4 ciudadanos provenientes del municipio Tobar con destino a Caracas. El caso quedó a disposición del Ministerio Público. Y a poco más de 10 días de su nacimiento murió una cría de león blanco de Timbabati en el zoológico Las Delicias del estado de Aragua. De acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, la cría presentaba problemas renales desde su nacimiento.
siendo atendido por un equipo de expertos veterinarios que hicieron grandes esfuerzos para salvar la vida del ejemplar sin éxito. Este cachorro era totalmente criado de manera natural por su madre de nombre Camatagua. En su último chequeo, la cría pesaba alrededor de 2 kilos 165 gramos. Se espera que en las próximas horas las autoridades den más información sobre este triste fallecimiento para la fauna animal y de una especie en alto riesgo de supervivencia. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. En el estado Cojedes, comerciantes del sector La Morena de San Carlos denuncian un bote de aguas hervidas que sufren desde hace aproximadamente 5 meses. Este bote de aguas hervidas está ubicado en una zona comercial y bastante concurrida de San Carlos, especialmente en la avenida Ricaurte a la altura de la calle Rivas. Una problemática que viene afectando no solo a comerciantes, sino a familias que habitan en esta comunidad. Este bote de agua tiene meses. Así San Carlos bello y bonito no se ve. Mira, esto afecta a los comerciantes, a heladería, casas de familia, con tantas epidemias que estamos sufriendo hoy día, contra el zancudo, todas esas cuestiones. Ni malariología, ni hidrocentro, ni la gobernación del estado, ni la alcaldía se han prestado para resolver esta situación que nos atañe a todos, no solamente al que vivimos, sino al que pasa, al que, vuelvo y repito, venga a tomarse un heladito de noche, la vestimenta que esto bota, por vuelvo y repito, eso se proliferan enfermedades y tenemos que hoy día en esta situación tomar en cuenta ese tipo de reparación. Hacemos un llamado al ciudadano gobernador para que se acuda a taparlo, este bote de agua que queda en la avenida Ricaurte, en nuestra avenida principal, que no debería tener esos huecos y esos botes de agua, porque eso afecta al comercio y a toda la ciudadanía que pasa por acá. Vecinos y comerciantes aseguran que pese a los trabajos realizados recientemente por Hidrocentro, lejos de resolverse, la problemática se ha ido agravando, generando molestias en conductores y transeúntes. Desde el estado Cojedes, María Yacivir Bolívar, Televen. El joropo venezolano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por decisión unánime de la UNESCO, un logro que fortalece la identidad nacional. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció que hoy llegarán a la capital delegaciones de distintas regiones del país para concentrar la mayor diversidad de exponentes del joropo como parte de esta celebración. Venezuela comparte con el mundo su inmensa diversidad cultural. Este expediente es el número 11 que la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2012 logra ver aprobado. Pasó un primer filtro técnico sin ningún tipo de objeciones ni observaciones, perfectamente pudo haber sido devuelto, pero la calidad, la experticia acumulada por el equipo de Venezuela en ese campo es reconocido internacionalmente. Yo quiero dedicarle esta victoria a todos los joroperos y joroperas de Venezuela. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que esta distinción internacional confirma que el joropo es el alma, la raíz y la bandera de la venezolanidad, ya que su música y baile, interpretados con arpa, cuatro y maracas, reflejan la diversidad cultural de las distintas regiones del país, desde campos hasta costas. El joropo venezolano cuenta la historia de cada región del país a través de sus ritmos y sus bailes, una expresión cultural para disfrutar todos los días del año. El joropo es una manifestación de la diversidad e idiosincrasia venezolana. A diferencia de otros ritmos, no se utiliza para algún momento específico ni se guarda para la festividad de un santo. El expediente aprobado por la UNESCO reúne las distintas formas de tocarlo y zapatearlo en cada parte del país. Claro que una de sus formas más conocidas es el joropo llanero, que tiene su particularidad. Está lo que es el arpa, el cuatro y la maraca y el canto, ¿no? Que es como lo característico de esta expresión musical. En la actualidad han incorporado bajos y otros elementos que como que lo han apoyado. A nivel de danza es una de las más fuertes a nivel de movimiento quizás, que tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con la faena del llano, ¿no? Entonces vemos que hay un fuerte zapateo del caballero, simula también lo que tiene que ver con el trote del caballo, las chicas hacen el escobilleo, que es un movimiento rápido de los pies. A partir de los años 40 se instauró una vestimenta representativa para el joropo. Sin embargo, por su propia naturaleza de representar a través del baile lo que pasa día a día en distintas zonas del país, no es una regla.
Actualmente se utiliza o un vestido a media pierna o se pueden utilizar faldas media pierna con camisas denominadas llaneritas. Pero en la fiesta esta regla no es estricta, pero muchos bailadores prefieren utilizar alpargatas porque es mucho más cómodo a la hora de desplazarse y de zapatear. Otra de sus formas es el joropo central, o también conocido como joropo tuyero, porque la expresión ha cobrado gran fuerza en los valles del Tuy, estado Miranda, pero también en Carabobo y Aragua. Continúa siendo un baile de parejas tomadas y la manera de cantarlo también guarda un secreto. El buche es el cantante, ¿no? El que hace en esta manifestación. Se le dice buche porque simula, y el agudo del cantar es como el de las aves, ¿no? Y muchos de los cantantes en esta manifestación tienen nombres asociados a aves del país. Tiene que ver más con la urbe. El joropo es un poquito más rápido, de acuerdo a la región puede ser la posición de los bailadores, la vestimenta también cambia, porque es lo que utiliza la gente en su cotidianidad. En el oriente del país también le dan su toque al joropo. Allí se utiliza una mandolina, una cuereta, que es muy parecido al acordeón, pero tiene una particularidad muy venezolana, las maracas, el cuatro y en ocasiones una caja. La manera de bailarlo tiene mucho que ver con las características naturales de la geografía oriental, particularmente de sus playas. Simular que estamos aplanando la arena, entonces por eso el desplazamiento es muy sereno, como si estuviésemos haciendo este trabajo con la arena, y la corporeidad o el movimiento simula las olas también. Aunque estos son los tipos de joropos más conocidos, es un ritmo que se disfruta en todos los estados del país. En el resto de las regiones suelen combinar instrumentos y pasos de las zonas a donde ha tenido mayor auge esta manifestación propia de los venezolanos y que ahora pasó a ser de la humanidad entera. Jonathan Cárdenas, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. A mi lado me acompaña Ángelo Cutolo, quien es director comercial estratégico y mercadeo de Olé. Bienvenido a la pantalla de Televen. Gracias por la visita. Gracias por acompañarnos en este evento tan especial. Bueno, Ángelo, ya estamos en época decembrina, diciembre, y Olé no puede quedarse por fuera con esas tradicionales salsas y todo lo que ustedes acostumbran dar. ¿Qué es el mensaje que vienen a dar? Porque por allí estaremos viendo, ¿no?, un comercial que han preparado con mucho cariño. Sí, fíjate, hoy estamos muy felices porque es la premier de Navidades Extraordinarias. Navidades Extraordinarias es un programa que hemos hecho con mucho cariño, liderado por Maite Delgado, donde Maite comparte con 7 personalidades y nos cuentan de sus Navidades Extraordinarias, de sus tradiciones, de esas recetas típicas de Navidad. Y bueno, obviamente Olé tiene que estar presente porque Olé es sabor a mamá, es ese sabor tradicional que está presente en las mesas venezolanas, sobre todo en Navidad. Y bueno, estamos en época de diciembre y Olé, por supuesto, sigue facilitando, ¿no?, lo que es la vida culinaria de las personas con diferentes salsas. Y bueno, aquí a mi espalda vemos varias de ellas. Cuéntanos un poco de esto y cuántas tienen hoy en día. Sí, fíjate, bueno, Olé quizás es más conocido por las salsas de tomate, pero justamente hoy estamos aprovechando también para presentar la nueva línea de aderezos, que incluye salsa de soya, salsa inglesa, salsa de ajo y salsa de ají picante. También tenemos la línea de adobo completo y la gran sorpresa que ahora tenemos también mayonesa, ketchup y mostaza. Bueno, esto básicamente se une a las salsas de tomate que ya conoce el público y bueno, justamente la mayonesa es protagonista de algunos platos navideños como la ensalada de gallina. ¿Qué se puede esperar para Olé ya para principios de 2026 o el año que viene? ¿Qué viene preparando? Fíjate, también acabamos de lanzar al mercado 3 nuevos sabores de pizza. Pizza con maíz, pizza con jamón y pizza con pepperoni. Y bueno, la idea durante el 2026 es continuar ampliando la variedad de productos de Olé para que Venezuela siga disfrutando del sabor de mamá con Olé. Encantados y bueno, vamos a la proyección, a ver ese nuevo comercial navideño que tienen preparados y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Yo soy Manuel Da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso internacionales, la presidenta hondureña Xiomara Castro denuncia golpe electoral. Esto y más en minutos.
Comenzamos en Colombia. Esta madrugada un sismo de magnitud 5.8 sacudió el centro del país. El temblor ocurrió a las 3:27 de la madrugada, hora local, y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país. El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a las calles en medio de la noche. Por precaución, por ahora no hay reporte de heridos o daños. Nos centramos ahora en Honduras. La presidenta Xiomara Castro denunció adulteración de los resultados de las elecciones de su país y condena la injerencia del presidente estadounidense Donald Trump. Castro afirmó que estas elecciones están viciadas de nulidad y denuncia golpe electoral. Asegura que el proceso, que por ahora pone en ventaja a Narri Asfura, favorito de Trump, está marcado por amenazas, coacción y manipulación de resultados preliminares, y llama a la población a lanzarse a las calles. Por su parte, el otro aspirante derechista, Salvador Narrala, también denuncia ser víctima de un fraude. Grupos de derechos civiles en Estados Unidos demandaron ante un tribunal federal a la administración de Donald Trump para forzarlo a divulgar la justificación legal de los ataques a embarcaciones en aguas internacionales que dejan saldo hasta ahora de 87 fallecidos. La demanda fue interpuesta por el Centro de los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles y su filial en Nueva York, después de que el gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Estas organizaciones aseguran que el gobierno pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en estos ataques ante futuras imputaciones penales que podrían ser catalogadas como homicidios. México y Guatemala anunciaron operaciones de seguridad conjuntas a lo largo de su frontera como respuesta a la reciente incursión de un grupo armado mexicano en territorio guatemalteco que resultó en un muerto y un soldado herido. El Ministerio de Defensa mexicano indicó que esta acción coordinada con sus vecinos busca contrarrestar la violencia generada por grupos criminales, específicamente facciones vinculadas a los cárteles del narcotráfico, en una frontera donde este año se han registrado varios episodios de violencia asociados al tráfico de drogas. En Colombia fueron imputados 8 exintegrantes de las extintas FARC, 21 miembros de la fuerza pública y 5 civiles por crímenes de guerra y lesa humanidad por su presunta participación en ejecuciones presentadas falsamente como bajas en combate entre 1997 y 2007. La Jurisdicción Especial para la Paz reconoció que en los crímenes cometidos en los departamentos de Antioquia y Chocó se desplegaron estrategias de violencia, control social y apropiación territorial por parte de distintos actores armados y económicos. Con esta sentencia, sería la primera vez que este tribunal vincula de manera conjunta a exguerrilleros militares y civiles. Nos vamos a Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que estima enviar este miércoles a Estados Unidos una propuesta para enmendar la guerra y terminar la guerra con Rusia tras una serie de encuentros con sus aliados europeos. Esta información fue dada a conocer por el mandatario ucraniano luego de que un periodista le preguntara sobre si Ucrania ya había enviado un plan actualizado a Estados Unidos. Zelensky aseguró que se encuentran trabajando en ello y que probablemente en las próximas horas den una respuesta al gobierno norteamericano. En Australia, las autoridades aprobaron una ley para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años, dejando a miles de adolescentes sin acceso a TikTok o Instagram. El gobierno australiano afirmó que esta medida es necesaria para proteger a los niños de algoritmos depredadores. Con esta acción, Australia se convierte en uno de los primeros países en oponerse con firmeza a los gigantes tecnológicos. Ahora las grandes compañías de Internet tendrán que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas que podrían superar los $30 millones. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Euronews que titula
Catástrofe en Fez, 19 muertos y 16 heridos en el derrumbe de 2 edificios de viviendas. El siniestro ocurrió en el distrito de Masirrá, de la ciudad histórica Ciudad Septentrional, cuando se desplomaron los 2 edificios de 4 plantas. Las autoridades indicaron que siguen en marcha las operaciones de búsqueda para rescatar y recuperar a las personas que aún puedan estar bajo los escombros. Ahora pasamos al portal del Diario Libre, que señala: los abogados de Bolsonaro piden al Supremo permiso para una nueva cirugía. Tenemos acá que la defensa del exmandatario brasileño aseguró que Bolsonaro debe ser tratado por una crisis de hipo, secuela de cirugías anteriores y una hernia. Su equipo legal volvió a pedir que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria, luego que se estableciera que debe permanecer en prisión en régimen cerrado por al menos 7 años. Y hoy en nuestro video viral, un verdadero milagro. 2 motociclistas salvaron su vida por cuestión de segundos en Colombia, luego que un deslizamiento de tierra provocara que una gigantesca roca se desprendiera de la montaña y cayera justo en el lugar por donde transitaban. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo ambos reaccionan rápidamente y lograron ponerse a salvo, aunque sus motos quedaron completamente destruidas bajo el enorme bloque de piedra. Bueno, su moto quedó aplastada, ¿no? Lamentablemente la moto quedó completamente aplastada, pero bueno, salvaron la vida, por lo menos salieron corriendo y ese peñasco gigantesco pues, salvaron su vida. Le aplastó la moto. Es así. Bueno, corrieron por sus vidas, literal. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta hoy el señor Eduardo Pino con los deportes. Eduardo, buenos días. Muy buenos días a todos, feliz miércoles, hoy miércoles de Caracas Magallanes por Televen. Arrancamos hablando de fútbol y es que el Barcelona logró vencer al Eintracht Frankfurt 2-1 en la Champions con doblete inesperado del francés Jules Koundé, que se convirtió en el futbolista más determinante del cuadro azulgrana. El defensor marcó un doblete en solo 3 minutos. Vamos a repasar en pantalla los resultados que nos dejó este martes, porque hubo resultados interesantes. El Cairat perdió en casa ante el Olympiacos 0-1. El Bayern Múnich arrancó perdiendo ante el Sporting de Lisboa y luego remontó en el segundo tiempo. Ganó 3-1 el conjunto bávaro, ya prácticamente clasificado a los octavos de final. El Atalanta, imagínense ustedes, el Atalanta venció al Chelsea. Vaya Champions que ha hecho el Atalanta, impresionante. 2-1. Mónaco venció 1-0 el Galatasaray, victoria importante para el conjunto monegasque. El Unión Saint-Gilloise perdió en casa en un duelo francés ante el Olympique de Marsella 2-3. El PSV cayó en casa 2-3 también ante el Atlético de Madrid, victoria importantísima para los del Cholo Simeone, que prácticamente tienen un pie en los octavos de final. El Barça, como ya lo mencionamos, remontó y ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt. El Inter de Milán cayó vencido 0-1 ante el Liverpool sin Mohamed Salah. Hay una crisis interna en el Liverpool gracias al caso de Salah y bueno, van a Italia, las cosas del fútbol, y vencen al Inter de Milán. Y el Tottenham, que no falló y venció 3-0 al Slavia Praga. El Slavia Praga que se va a jugar su posibilidad de estar en los playoffs en la última jornada, nada más y nada menos que frente al Fútbol Club Barcelona. Ahora pasamos a hablar de béisbol de la Gran Carpa, y es que se siguen dando movimientos para la próxima temporada. Comenzamos con los Phillies, que aseguran a su cañonero estrella Kyle Schwarber, que no se mueve de Filadelfia. Este martes los Phillies renovaron al poderoso toletero por 5 años, y escuchen bien, poquito dinero, $150 millones, reteniendo al líder en jonrones con 56 y remolcadas con 132 de la Liga Nacional en 2025. El Slugger de 32 años, que terminó segundo en la votación al MVP del viejo circuito, también confirmó que volverá a representar a Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Por otra parte, en otro gran movimiento, este sí es una noticia bomba, los Dodgers se arman con el mejor cerrador disponible al firmar al puertorriqueño Edwin Díaz
por 3 temporadas. Y poquito dinero también, 69 millones de dólares, convirtiéndolo en el relevista mejor pagado del béisbol, con 23 millones de dólares por temporada. El taponero boricua, que salvó 144 juegos con los Mets, llega para reforzar un bullpen que ya es de élite y le da a los Dodgers un cerrador de lujo para la campaña del 2026. Como si no fuera poco, los Dodgers tienen 2 títulos seguidos y ahora van a tener al mejor cerrador para muchos del béisbol, Edwin Díaz. Como diría mi amigo Guillermo Arcay, es ilegal lo de estos Dodgers de Los Ángeles. Y por supuesto tenemos que hablar de Aroldis Chapman, porque hay una sorpresa también en el Clásico Mundial de Béisbol. No va a estar ni con Cuba ni con Estados Unidos. El temido cerrador cubano de los Mediarrojas de Boston podría lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de Gran Bretaña. Este movimiento se podría dar gracias a la nacionalidad de su abuelo paterno, que emigró desde Jamaica. El zurdo de 37 años ya expresó su deseo de participar y solo espera el permiso oficial de Boston para vestirse de británico, con una espectacular temporada del 2025 con 1.17 de efectividad, salvó 32 y tuvo 0.70 de whip en 1.20 innings de promedio, ¿no? Chapman llegaría como el brazo más experimentado y dominante del equipo europeo, dándole a Gran Bretaña una pieza de lujo para intentar dar la gran campanada en el torneo que se disputará del 5 al 17 de marzo, que por supuesto también vas a disfrutar por Televen. Y hoy hay jornada de LVP. Este miércoles continúa la emoción, juegos imperdibles. Ya se están empezando a definir cosas interesantes, ¿no? Hay nuevo episodio entre los eternos rivales. Caracas y Magallanes van al José Bernardo Pérez de Valencia. Cardenales de Lara, por su parte, se enfrentará a los Caribes de Anzoátegui en el Alfonso Chico Carrascal de Puerto de la Cruz. Estos 2 encuentros serán a las 7 de la noche y por último los Tigres de Aragua recibirán a La Guaira en el Estadio Universitario, o mejor dicho, La Guaira recibirá a los Tigres de Aragua y este encuentro será a las 6:30 de la tarde, como ya ustedes lo saben. Caracas Magallanes será hoy por Televen a partir de las 6 de la tarde con una cobertura más que especial con los grandes especialistas que tenemos acá en Televen. Ya saben, 6 de la tarde Caracas Magallanes, juego de vida o muerte para ambos equipos porque están muy pegados de la tabla y todo parece indicar que a partir de aquí ya como que está empezando, por ahí viene el último tren de la clasificación tanto para Caracas y Magallanes. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan un feliz miércoles. Miércoles también de Champions, por cierto. Juega Real Madrid, Manchester City. Señor Pino, gracias por esa impecable información deportiva. No, vale, gracias a ustedes. Me gusta mucho tu corbata. Bueno. ¿Me la prestas algún día? Imperdible este Caracas Magallanes. Caracas Magallanes a partir de las 6 de la tarde por Televen. Gaudí, no, yo sé que tú eres de las Águilas, pero si tuvieses que elegir entre Caracas y Magallanes... ¿Por qué me pones en que esa, pierdan los Pino? dos. ¿Por qué me pones en esa, Pino? Bueno, creo que Caracas, digamos. Bueno, acá en esta ciudad llevo viviendo ya 25 años, 26 años. Si hay algo espectacular que tú tienes, que siempre estás por buen camino, así que te felicito por esa elección. Bueno, pero arriba las Águilas del Zulia. Nos vamos a hacer una nueva pausa para publicidad. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Allá venimos. Bueno, vamos a compartir con Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cabecon. Bueno, hay varios temas, bienvenido Richard, Gracias. por supuesto. Hay varios temas y hay uno que nos toca muy de cerca porque acaba de ocurrir, como fue el famoso Viernes Negro Black Friday. Hay noticias buenas, hay porcentajes significativos, cómo se movió el comercio electrónico y cómo se movió también el resto del comercio, ¿no? Es un episodio, es coyuntural, pero lo que sea, de alguna manera, pues dio resultados. Vamos a escuchar lo que tienes tú que ofrecernos. Sí, gracias Carlos y saludo a toda la audiencia. Pero fíjate lo que pasa con el comercio general. Hubo 2 crecimientos importantes. El comercio como tal, que es histórico, se arranca la temporada decembrina, hay un impulso
y el crecimiento estuvo estimado más o menos sobre el 30%, 32% de crecimiento del sector que se vio beneficiado. Friday, dices tú. No, te estoy hablando del comercio en general. En el desenvolvimiento, desarrollo del año 2025. Exacto, en el desarrollo, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con el Black Friday? El Black Friday sí dio un salto. Nosotros tenemos más o menos como 18 años, o cuidado si no llegamos a los 20 años promoviendo esta actividad del Black Friday, que cada año bate su propio récord, porque la gente se va involucrando. El crecimiento de que nosotros tenemos monitoreado versus el 2024 fue del 102%. O sea, se duplicó la facturación de los actores que participaron en el Black Friday. En comercio electrónico. En comercio electrónico, no, y en comercio mixto, ojo, pero impulsado por el comercio electrónico. Porque, ¿qué pasa? Hay que entender que el Black Friday no es toda la economía. El Black Friday son todos aquellos actores que se involucran y que cada vez más comerciantes se promueven esa actividad y se benefician. Estuve en una gira en el Sambil y habían tiendas con unas colas impresionantes, pero habían otros que no estaban en el Black Friday que no tenían la cola. Entonces, cada año el comerciante dice, oye, me tengo que sumar, tengo que dar promociones. ¿Y cuál fue el beneficio? La facturación estimada, estamos hablando de unos 71 millones de dólares en estos 3 días de facturación. Y eso se debe, ¿por qué fue esa avalancha? Porque el venezolano ha aprendido a poder contrarrestar precios antes de comprar. Mucha gente se pregunta ahí, ¿por qué cuando hay una fragilidad en el poder adquisitivo se deteriora, se erosiona? ¿Cómo hizo el venezolano entonces? ¿O quiénes compraron en realidad? Bueno, es que por ahí dentro de la gente ahorra, o sea. Yo veo que hay unos que están fuera de Venezuela que todo lo ven mal, y entonces dicen que esos eran puros enchufados los que estaban en la cola. Yo le digo, bueno, los enchufados sí son enchufados reales, y tienen real, no van a pelear por comprar una almohada para ahorrarse $10. ¿Me entiendes? Ni ahorrarse un televisor y te vas a ahorrar 15, 20, 30 o $40. Entonces, el tema es que sí hubo una masificación. Ojo, y te voy a explicar cómo ha surgido aguas abajo en la microeconomía. Hay una recuperación importante del ingreso con todo este tema de las actividades comerciales nuevas, emergentes, que han surgido y que el venezolano hoy en día no vive de un solo ingreso. Y los núcleos familiares, si ahora se dualidad o más de dualidad en los trabajos. Claro, o sea, tienen todo lo que es el social e-commerce, que lo hacen a través de las redes sociales, venden productos, hacen emprendimientos y lo venden a través de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Y eso, basado en su ingreso nacional, hacen un promedio importante. Y eso lo vamos a ver porque hemos visto cómo ha habido una reversa en las remesas, que ese es el paso más, yo lo digo, esa es la prueba, la razón guay en publicidad. ¿Tú sabes? ¿Cuál es esa? Sí, ¿cuál es esa? La razón guay es que el venezolano tiene un poco más ingresos, producto de todo esto aguas abajo en esta microeconomía. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que ahora por lo menos Colombia, 45% entra, 55% sale. E igualmente que en Perú, estamos casi a la par con Perú. Explícanos eso mejor, como que sale y ya no solamente se reciben remesas de los sino familiares. Que se envía. Bueno, tanto es así que las grandes, por lo menos empresas como Western, estaba a punto de estar quebrado, una empresa que se vio muy mal, y ahora vemos cómo acaban de anunciar, creo que fue en el día de ayer o antier, acaban de anunciar que ahora las remesas viajarán por USDT, por criptoactivos. El 90% de las remesas en Venezuela entran por USDT, y no desde ahorita, tiene unos cuantos años y cada año aumenta más. Entonces, ese es un tema interesante. Es indetenible ese USDT. ¿Ah? Es indetenible el USDT. Es indetenible. Se llegó para quedarse y tendrá su proceso evolutivo. La gente lo está aceptando. En la calle nuestros contactos es que la gente lo ve perfectamente porque encuentra un resguardo, una protección, y eso es normal. ¿Y cómo lo ve tangible la gente? No, mira, lo ve tangible y lo ve bien, porque ojo, y hay que amoldarse, porque el fiat billete desaparece en el mundo. En Estados Unidos, en China, en Japón, en Alemania, en todos lados están recogiendo todos los billetes físicos y todo se va al dólar digital, al yuan digital, al bolívar digital. Y vemos aquí que tenemos el 95% de todas las operaciones que se hacen digitalmente. Solamente el 3%
0.5% se hace en divisas y el 1.5% en bolívares, que es el que mueve el transporte. De resto, todo es digital. Entonces, eso es lo que hay que ver también a la velocidad que vamos creciendo. Entonces, yo le digo, esa inversa de las remesas nos permite tener una lectura. Vamos a una pausa, Richard, y vamos a regresar para seguir hablando de este tema y otros también de por medio que están allí. Estamos con Richard Urrueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Bien, seguimos con Richard Urrueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Hablabas la digitalización, avanzamos, pero hay ciertos trabajos, Richard, de la cotidianidad. El plomero, el carpintero, el albañil. Sí, algunos te aceptan, por ejemplo, pongo un caso, el pago móvil, pero otros quieren dólares en efectivo. Siempre quieren que se les paguen dólares en efectivo. Bueno, yo no sé cómo van a hacer, porque cada día hay menos, ¿no? Ni van a ver. ¿Cómo vamos a parir nosotros para cancelarles? Ya Estados Unidos anunció que para este nuevo año el billete físico va a desaparecer. Esa es la tendencia mundial. Y aquí todavía el venezolano sigue con esa obsesión. Pero fíjate... que en otros países también. En España se maneja mucho el menudeo también. Sí, todavía. Pero todo eso va a desaparecer. En otras partes de Europa. Todo eso va a desaparecer y se va a la digitalización. Esa es la tendencia, pero estamos en una transición. Ahora, ¿qué pasa? Yo le digo, que fíjate tú lo que pasó por lo menos ahorita en el Black Friday. ¿Por qué las grandes tiendas, y lo he dicho en varias entrevistas, se comieron al pequeño? Porque las grandes empresas, estos empresarios, están pensando desde el punto de vista de marketing, del negocio. Aunque tienen la misma brecha diferencial o de adquisición de divisas o lo que tengan, ellos están pensando en la promoción, en el descuento, en vender. ¿Qué pasa con el mediano y el pequeño que quiere tener dos negocios? Le preocupa más el negocio cambiario que el negocio y está perdiendo. Están perdiendo y hemos visto... Bueno, niveles de abuso, por ejemplo, porque aparte de que tú, incluso en negocios formales, algunos trabajan con la tasa Banco Central, pero con el dólar, pero otros ya están cambiándose directamente y te lo ponen allí al euro. Yo digo que, mira, los negocios pierden clientes, porque mira, no hay nada más desagradable que tú te sientes humillado, vejado y ultrajado, yo digo, cuando te pasan una cuenta en bolívares y después que te pasan la cuenta en bolívares que tú vas a pagar, te dicen, pero si me lo pagas en divisa tienes el 40 o el 30% menos. Eso es coacción o extorsión o como lo quieras llamar. Entonces yo sí creo que las autoridades tienen que empezar a entrar porque eso no es el deber ser de un comerciante. Mientras que las grandes tiendas hacen sus cálculos, y yo le digo a los comerciantes que calculen ese precio de cambio que ellos quieren, pero que lo metan dentro de su estructura de costo. Y el mercado dirá si ese precio vale o no vale. ¿Es o no es? Entonces, y no entras en un problema de coacción, de decir, este es el precio, pero si me lo pagas en divisas, porque aparte que las divisas no existen y cada vez van a estar menos, y yo el año que viene no va a haber divisas, los alquileres de los apartamentos ya se están cambiando los contratos, la gente consciente, los arrendadores conscientes, los están cambiando precisamente para que puedan tener otras alternativas como está el USDT o en cripto. Pero fíjate una cosa, Richard, pero eso es en la formalidad que tú dices que hay en este tipo de operaciones, pero es que en la informalidad los niveles de abuso son realmente asombrosos. Porque están pendientes, no son el típico tasas empresarial locas que ponen en la paridad. Por eso, su negocio no es vender el producto, su negocio es el cambiario. Entonces ellos venden con un objetivo y con una estrategia de ver si consiguen... Es especulación. Especulación, ¿no? Y más que especulación, coacción, porque yo le digo a la gente, señores, dedícate a vender tu producto, haz tus promociones, pon tus precios diferencial, el que tú estimas cambiaron. No. Están buscando el billetico, el dólar en efectivo, que cada vez va a estar más escaso de lo que está. Es totalmente difícil conseguir dinero en efectivo, sobre todo el dólar en estos momentos. Entonces, yo lo que digo es que metan su estructura de costo, vendan al precio que ellos quieran colocar, porque aquí en esos rubros no hay un control de precio, exceptuando la cesta básica. Entonces el pueblo dirá, yo no te compro a ti, le compro, que es lo que pasó ahorita.
Mira, las tiendas... Bueno, la digitalización es fundamental para eso. Si no digitalizas... Claro, la digitalización es fundamental porque eso mata definitivamente esa obsesión que tiene el venezolano aguas abajo, que presiona y distorsiona la economía base con el tema del cambio, de pedir el dinero, de pedir el billetico, y que es el peor negocio que puede tener un venezolano, porque cuando tú logras tener un billete de dólares y lo vas a cambiar porque tienes una emergencia, te van a cobrar el IGTF y te van a dar el vuelto en bolívares a BCB. Entonces sigues en lo mismo. Entonces lo mejor es que te vayas a lo digital, pongas su estructura de costo y tengas un solo precio. Te ibas a mencionar algo del Black Friday. No, te decía lo del Black Friday, el fenómeno es que las grandes tiendas vendieron en bolívares. Calcularon sus precios, vendieron en bolívares y vendieron cantidades impresionantes. Ojo, apalancado por todo lo que son estos miembros de la Cámara, como son lo que llamamos nosotros financiamiento digital o el BNPL, que impulsó de una manera el consumo a través del compre ahora y pague después. Esa es la mejor manera. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se transaron, mira, en las operaciones que tenemos anualizadas, son cifras que superan los 5.000 millones de dólares. Imagínate. Que mueve todo el sector y que están dando ese crédito que sirve para dinamizar esa economía. Bueno, y lo moverá seguramente el año que viene. Richard, muchas gracias. Nos faltaron una serie de temas, pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir conversando. La pausa, arte y espectáculos al regreso. Sí. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Pamela Anderson revela la verdad de su relación con Liam Neeson. Anderson detalla cómo nació su relación con Neeson tras filmar una película y recuerda también momentos privados, además de aclarar rumores por qué nunca fue un truco publicitario. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Ahora sí estamos listos para iniciar con las noticias, ya que Pamela Anderson ha decidido romper el silencio y aclarar por primera vez de manera detallada cómo fue realmente su relación con Liam Neeson. Tras meses de rumores y una intensa tensión sobre su cercanía durante la promoción de dicha cinta, la actriz abrió su corazón en una entrevista de portada para People. Allí confirmó la existencia del romance. Además, describió sus recuerdos más íntimos y explicó en qué punto se encuentra hoy con el actor irlandés. Debes saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar, pues declaró la actriz de 58 años sobre esta química que progresó tras conocer a su coestrella en la irreverente película de acción. No obstante, la intérprete aclaró con honestidad que en este momento ella y Neeson se encuentran en otra fase y son solo mejores amigos. Avanzamos con más informaciones aquí en Lo Actual y en esta oportunidad quiero comentarles que Ethan Hawke notó las batallas internas de Robbie Williams. El actor recordó el impacto que generaron en él las luchas emocionales de Robbie Williams durante la filmación de La Sociedad de los Poetas Muertos. En una entrevista con un medio de comunicación muy reconocido, el intérprete detalló que mientras tenía solo 18 años, ya podía percibir la complejidad detrás del carisma de William en el set de película rodada en el año 1989. Según informó al medio, el actor indicó que el fallecimiento de Robbie Williams en el 2014 no alteró sus percepciones de la película, ya que desde el rodaje era consciente de los desafíos emocionales que atravesaba su compañero. Estaba al tanto de la complejidad de su vida emocional. Esto lo sostuvo el artista, quien pues habría llegado a ese trabajo tras una sola experiencia previa en el cine.
Y avanzamos con más informaciones. Ahora quiero comentarles acerca de Sydney Sweeney, quien aconseja a jóvenes actores a enfrentar el rechazo para poder triunfar en Hollywood. Así como lo escuchan, la famosa ofreció un consejo dirigido a jóvenes actores que inspiran a consolidar su carrera en Hollywood. La actriz, reconocida por su papel en Euphoria, remarcó la importancia de la pasión frente a los desafíos de la industria. En conversación con la revista People, destacó que el carácter tiene que ser exigente porque en el medio son así, e instó a quienes buscan una oportunidad en la actuación a sostenerse en una convicción interna. Honestamente, hazlo mientras lo ames. Esto lo recomendó la estrella de 28 años, quien enfatizó que el arte dramático exige una dedicación y fortaleza emocional poco habituales. Ahora quiero comentarles que Sylvester Stallone generó preocupación tras ser visto usando un bastón. La aparición pública del artista utilizando un bastón pues sorprendió a todos sus seguidores, que recordemos es reconocido por sus papeles en el clásico del cine de acción. En un evento celebrado durante el fin de semana en la capital estadounidense, Stallone, de 79 años, fue visto por primera vez con una ayuda para caminar, hecho que por supuesto reflejó las consecuencias de décadas de exigentes acrobacias. El emblemático intérprete de Rocky Rambo participó en la ceremonia con un elegante smoking y su inconfundible medalla de homenaje, apoyado en un bastón negro de mango dorado mientras se desplazaba junto a su esposa Jennifer Flavin. El artista conservó un semblante animado durante dicho evento y sonriendo, conversando con otros homenajeados, esto a pesar de que su paso fue un poco más lento y cauteloso que en anteriores apariciones. La imagen pública de Sylvester pues expuso ahora las secuelas concretas de una larga trayectoria marcada por lesiones. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros. Adelante. Bueno, concluimos entonces con la primera emisión, agradeciéndoles como siempre esa preferencia que nos ofrecen. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram ustedes nos encuentran como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. Y en YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, recuerden, Televen está en todo. Hasta mañana.